Quiero invitarlos a que dispongan sus corazones porque la palabra de Dios va a ser predicada. Diga conmigo, Dios va a hablar a mi corazón. El Señor me promete en su palabra, me dice, abre tu boca y yo la llenaré. Esa es una promesa que está para todos nosotros. Y yo creo que Él puso este mensaje en mi corazón. Esto vino como resultado de lo que ocurrió el domingo pasado aquí en Canaán. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado escuchando el tema del aborto? ¿Sí? Levánteme la manito para ver. Ok. Si usted no levantó la mano, yo le invito a que vea el mensaje. Hubo un testimonio muy poderoso de Annie, pero además varias personas de la iglesia tuvieron la oportunidad de compartir que son sobrevivientes del aborto. Eso fue espontáneo, eso fue algo que el Señor me guió a preguntar en ese momento, pero al final no estaba programado tampoco. Yo realmente no lo había considerado hacer un llamado porque realmente es un tema fuerte. Pero en medio del mensaje el Señor habla a mi corazón y me dice, haz un llamado. Fue en el momento que yo dije, apaguen las luces, Miguel, por favor, acompáñame aquí en el piano. Y pasaron muchas personas al frente, un alto porcentaje de nuestra comunidad a reconocer que de alguna manera han estado lidiando con el tema del aborto. Y eso me dio... A ver, entiendo lo complicado que ha sido, lo duro, el peso tan grande que algunos han estado o que muchos de los que pasaron al frente han estado experimentando, pero al mismo tiempo me dio mucho gozo poder comprobar que somos un refugio, somos un sitio seguro. Quiero que entiendan que eso no es normal. Que haya personas que declaren así públicamente algo como eso, algo tan doloroso e íntimo como el pecado del aborto. Y estamos en un sitio seguro. Y se supone que eso fue lo que Dios nos dijo, nos puso en nuestro corazón, que debíamos levantar un refugio, un sitio seguro en donde podemos atrevernos a quitar las máscaras y ser quienes somos. Diga conmigo, Dios me ama tal y como soy. No, pero eso no se lo creyeron ustedes mismos. Dígame, Dios me ama tal y como soy. No como se supone que yo deba ser. Tal como soy, con todo lo bueno y con todo lo malo, Él me ama y me acepta. Soy aceptado en el amado, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy voy a continuar de alguna manera el mensaje del domingo, a pesar de que no voy a hablar específicamente sobre el aborto, pero sí del tema que nos compete a muchos, porque de alguna manera estamos lidiando con cierto tipo de pesos, de sentimientos. Hay algunos cristianos que llevan años o tal vez décadas cargando con pesos inmanejables sobre sus hombros. Y se acostumbraron, yo me acostumbré a vivir de esa manera. Yo me acuerdo que yo predicaba de esa manera en Barranquilla. Me acostumbré a vivir de esa manera. Entonces llegaba los domingos a la iglesia y antes de bajarme del carro me ponía una máscara de espiritualidad, de que estoy en victoria y todo este asunto, pero Dios no quiere que nosotros vivamos así. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama la culpa. Diga conmigo, la culpa me está matando. ¿Quién ha experimentado en algún momento de su vida? No necesariamente ahora, de pronto puede ser hoy, pero en algún momento de su vida recuerda ese peso de la culpa. Entonces, yo quiero que hoy caminemos un camino, un proceso, y preparen sus corazones porque hoy es día de sanidad aquí en Canaán, hoy es día de libertad aquí en Canaán. ¿Quién dice amén? No se van a ir de aquí con una tarea, hoy se van a ir de aquí los que estén dispuestos en su corazón y caminen este camino que yo les voy a guiar hoy. Se van a ir hoy de aquí con un tesoro llamado sanidad y libertad, libre de ese peso tan espantoso de la culpa. Amén. Ok, entonces 10, 20, 30, 40 años lidiando con ese peso. Eso es horrible. Yo no se lo deseo a mi peor enemigo. Yo me acuerdo estos años, me estoy hablando en este momento específicamente de cuando era pastor de la iglesia en Colombia y estaba en medio del pecado del adulterio. Yo vivía con algo que se llama, en la Biblia también habla de esto, de una horrenda expectación de juicio.
Yo sentía que en cualquier momento, yo veía que estaba lloviendo tormenta eléctrica a 10 kilómetros y yo me escondía porque decía, yo salgo y un rayo me va a caer encima y me va a matar hoy, porque me lo merezco. Así me sentía en ese momento, una tremenda condenación. Y yo no le deseo eso absolutamente a nadie. Es muy fuerte vivir de esa manera. Entonces, vamos a caminar un camino que nos va a sacar de la duda, como he escuchado particularmente en esta semana, a raíz del mensaje de la semana pasada, personas que dicen, pero es que yo llevo años, llevo décadas pidiéndole perdón a Dios por lo que hice. Mi pecado es imperdonable y le sigo pidiendo perdón y le pregunto a la persona, ¿pero Dios te perdonó? Sí, Dios me perdonó. O de pronto sí me perdonó, o no lo tienen seguro. Pero de igual manera continúan pidiendo perdón. La pregunta es, ¿qué hace Dios cada vez que un pecador pide perdón? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hace Él? No, pero necesito que estén seguros. Diga conmigo, Dios perdona al pecador. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Entonces, vamos a ir al primer pasaje. Al primer pasaje de esta mañana es, tal vez muchos se lo saben de memoria, Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Y dice así, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para hacer ¿qué cosa? Para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, hay que confesarlos. Hay que confesarlos. Yo me acuerdo cuando fui, le confesé mi pecado a Brother Mike, entonces después me dijo, y ahora le vas a confesar tu pecado de adulterio a tu esposa. Esa fue mi primera reacción. No hay otro camino. No hay un plan B. Tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces, si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? ¿Qué es lo primero que hace? Él perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y nos limpia de toda maldad. ¿Por qué hace eso? Porque Él es fiel y es justo. Fiel es que todo lo que Dios promete lo cumple. Entonces, si Dios, escucha mi iglesia, si Dios dice que si nosotros, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, entonces cada vez que confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y punto. Diga conmigo, y punto. Ya no nos podemos quedar para siempre en esa nebulosa de, ¿será que perdonó? ¿Será que me perdonó? ¿Será que Dios me ama? Como el cuento de la florecita, ¿me ama? ¿No me ama? ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Me perdona? ¿No me perdona? Y si caen, ¿me ama o me perdona? Entonces bien, y si caen, no me ama y no me perdona, quedo en una tremenda condenación. No más. Él es fiel y es justo para perdonarnos y punto. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Por qué a pesar de que Dios es fiel y nos perdona, por qué hay tantas personas que continúan con la duda? Mucho tiene que ver con imagen distorsionada, por ejemplo, ese es uno de los primeros casos que pueden ocurrir, una imagen distorsionada o errada acerca de quién es Dios. Todos, y Lilia hoy ha estado hablando acerca de la experiencia de cómo Dios se nos revela. Todos hemos caminado un camino en nuestra vida y tenemos una imagen acerca de quién es Dios. Mucha de esa imagen acerca de quién es Dios se formó dependiendo de la experiencia que tuvimos con nuestros padres. Los papás somos los representantes del amor de Dios sobre la vida de nuestros hijos. Es un gozo, es un privilegio ser papá, pero al mismo tiempo es una tremenda responsabilidad. Estoy hablando de ser papá o mamá. Entonces, dependiendo de la experiencia que un niño, ese es uno de los principios fundamentales que enseñamos aquí en Canaán. Dependiendo de la experiencia que tiene un niño con su papá y su mamá, así cuando sale debajo de la cobertura de sus padres y crece, así tiende a ver a Dios. Si el papá lo abandonó, cuando crece, ora, siente que Dios no está. O si creció con un papá abusador, cuando crece, le da temor a acercarse a Dios porque quién sabe qué pueda hacerme. Y hay algunos que están convencidos que Dios existe simplemente para hacerlos sufrir, porque posiblemente crecieron con un papá abusador, o un papá ausente, o un papá pasivo.
Un papá pasivo es el que está, pero no está. Entonces las personas, hay algunos que van, Señor, tú me perdonas, y sienten, perciben que Dios está por ahí, pero que está haciendo algo que es más importante para Él. Y no se involucra en su vida. Entonces, necesitamos conocer al Dios verdadero. ¿Cómo hago yo para conocer al Dios verdadero? Número uno, tenemos que dejar de preguntar a las personas acerca de su concepto de Dios, porque hoy en día aquí hay muchos cristianos que necesitan cambiar de Dios. Es tan distorsionada la imagen que tienen de Dios que no están adorando, no se están relacionando con el Dios verdadero de la Biblia. Entonces, ¿cómo hago yo para conocer al Dios verdadero? Tengo que estudiar la palabra de Dios. Tengo que leer la Biblia. Ahí está toda la revelación acerca de quién es Él. Entonces, uno de los primeros motivos por los cuales no estoy seguro de que Dios es fiel es porque tengo una imagen distorsionada acerca de quién es Él. Segundo motivo se llama orgullo. Menos mal aquí no hay nadie orgulloso. ¿Cómo se manifiesta muchas veces el orgullo? Pues bueno, yo he escuchado, y lo escuchamos esta semana, un hombre decirnos, mi pecado es imperdonable. Eso es ser un orgulloso. O sea, las palabras no dichas son, esto que yo he hecho supera la capacidad de Dios para perdonarme. O sea, estamos diciendo que lo que nosotros hemos hecho es más grande y poderoso que la capacidad de perdonar del creador del universo. Eso es ser orgulloso. Diga conmigo, orgullo fuera de mi corazón. Es más, haga así, señálese allá afuera. No mentira, para allá no, allá hay otra iglesia. Para el otro lado, fuera. Otra manera es, no reconozco mi pecado. Eso es ser orgulloso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tengo que confesarlos. Pero si soy orgulloso y no reconozco mi pecado, entonces no tengo acceso al perdón que Dios ha hecho disponible para mí. Necesito reconocerlo. Necesito reconocer que me equivoqué. Necesito tener la humildad suficiente de reconocer he pecado contra Dios. Me equivoqué. Aquí hay personas que crecieron y se desarrollaron con rasgos codependientes muy fuertes y de alguna manera establecieron como una meta en sus vidas lograr lo que se llama perfección y les cuesta mucho trabajo reconocer que sí se han equivocado y han pecado contra Dios. Hay muchos codependientes que les cuesta trabajo reconocer la idolatría o la necesidad de control. Necesitamos reconocer, doblegar nuestro orgullo, no como algunos papás que están en su lecho de muerte y el hijo le dice, pero papá, reconoce que te equivocaste, que pecaste contra mí. Se mueren y no reconocieron nunca. Entonces, tenemos una imagen distorsionada de Dios. Ese es uno de los primeros motivos. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? La culpa me está matando. ¿Qué tiene que ver esto con la culpa? Ya vamos para allá. No se desesperen. Tranquilos. Estamos caminando un camino. Primero que todo tenemos que reconocer que Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Ese es el inicio fundamental de este proceso para que nosotros podamos terminar siendo libres de la culpa. Entonces, motivos por los cuales, hemos dicho hasta ahora, me cuesta trabajo experimentar el perdón de Dios. Número uno, porque soy un orgulloso. Yo sé que somos pecadores, sí. Está trasnochado. Reconocer que soy un orgulloso, ¿verdad? Necesito reconocer que soy un orgulloso. Y segundo, es posible que tenga una imagen distorsionada acerca de quién es Dios. Entonces, ¿qué es lo contrario al orgullo? Diga conmigo, humildad. Necesito tener la humildad de reconocer que me he equivocado y necesito el perdón de Dios. ¿Qué se requiere también para poder experimentar el perdón de Dios? Diga conmigo, arrepentimiento. Arrepentimiento. Tal vez uno de los primeros versículos que yo aprendí en mi vida cristiana en el año 96, cuando me convertí al Señor, fue Proverbios 28:13. Lo deben tener, todo el mundo tiene sus notas ya, ¿lo recibieron? Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará.
Eso está claro. Si yo tapo mi pecado, no voy a prosperar. Mas el que los confiesa, es lo mismo que dice 1 de Juan 1:9 que vimos ahorita, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Entonces aquí dice claro, mientras continúe con la tapadera, no voy a prosperar. Necesito confesar mi pecado, pero no solamente confesarlo, sino apartarme de él. Eso es arrepentimiento. Decido no continuar haciendo esto que estoy haciendo. Solamente cuando hago eso, alcanzo o experimento algo que se llama misericordia. ¿Cuántos necesitan experimentar la misericordia de Dios aquí hoy? Los que están en negación también levanten la mano. Todos necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Escúcheme, Dios nos ofrece misericordia todos los días y nos la gastamos porque somos pecadores. Gracias a Él, su misericordia es nueva todos los días y cada mañana recibo nueva misericordia. Pero tengo que confesar mi pecado y tengo que apartarme de él. Abandonar, cuando dicen más los confiesa y los abandona o se aparta, significa arrepentirme. Necesito arrepentirme genuinamente. ¿Qué es arrepentimiento? Es cuando mis ojos son abiertos, y eso le ocurrió genuinamente a algunas personas el domingo pasado aquí. Cuando mis ojos son abiertos y veo lo que antes no veía. Es cuando puedo ver lo que he estado haciendo, ya no desde mi perspectiva egoísta, sino desde la perspectiva de Dios. Cuando me son abiertos los ojos. Entonces, cuando yo veo diferente, como consecuencia normalmente comienzo a pensar diferente, a hablar diferente y a actuar diferente. Por eso a mí no me dan risa los chistes que incluyen adulterio o pecado sexual. Ya no me da risa. ¿Por qué? Porque ese fue el pecado que destruyó mi familia. Y yo vengo de una tierra en donde esos chistes son supremamente comunes. Pero ¿cómo yo me voy a reír hoy en día de aquello que causó tanto dolor en mi casa? ¿Y desde cuándo dejé de reírme? Un día vi lo que no veía. Entonces, cuando vi el dolor que había causado a mi esposa, el dolor que había causado a mis hijas y a miles de personas, todo cambió dentro de mí al respecto de ese pecado. Eso se llama arrepentimiento y diga conmigo, es un regalo de Dios. Nosotros no podemos, si le va a dar un aplauso, déselo fuerte, 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 fuerte al Señor. Entonces, cuando yo veo las cosas desde la perspectiva de Dios, entonces inevitablemente comienzo a cambiar y me aparto. Entonces, ¿qué ha ocurrido con algunas personas que todavía están con el peso de culpa? Que lo volvieron como un acto religioso, pedirle perdón todos los días a Dios. Pero no tienen arrepentimiento, por eso continúan en medio de su pecado. Están jugando a ser cristianos. Y pueden venir todos los domingos a la iglesia y nunca van a ser libres de ese peso. Porque se requiere, primero que todo, experimentar el perdón de Dios. Y se requiere entonces, para poderlo experimentar, confesar mis pecados y arrepentirme. Escúchenme, ¿cuál es la trampa? Y creo que esta semana también hablamos mucho al respecto de este tema. ¿Cuál es la trampa que ofrece o que tiende este mundo hoy en día a las personas? Dejamos de llamar el pecado por su nombre y lo hemos convertido en algo normal. Los muchachos de universidad ya es algo normal decir, acompáñame a hacer el examen que de pronto estoy embarazada y entonces si salgo positivo, quedé embarazada, entonces de una vez me practico el aborto. Como algo normal. Muy seguramente no entienden qué es pecado, pero escúchenme lo que voy a decir. Si Dios dice que es pecado, es pecado. ¿Está claro? Y cada vez que alguien comete un pecado, experimenta algo que se llama condenación. Yo me acuerdo de esa condenación. Entonces, ¿qué ocurre? No consideran lo que están haciendo como pecado, pero terminan cometiendo pecado y no entienden por qué después de haber hecho algo que no consideraban pecado, de todas maneras experimentan la condenación. Y todo aquel que comete pecado, no importa la máscara de victoria que tenga puesta, está experimentando condenación. Todo el mundo, porque Dios lo estableció así. Yo sigo retando, llevo décadas
retando a un hombre que venga y me diga que está cometiendo adulterio, que me diga que tiene paz, gozo y libertad en su corazón, y hasta ahora nadie se ha atrevido a hacerlo porque es imposible. Entonces necesito doblegar mi orgullo, necesito arrepentirme de mi pecado, apartarme de él. Necesito confesar mi pecado para poder experimentar el perdón de Dios. Hay una historia que expresa esto clarísimo. Es la historia de mi vida. Lucas capítulo 15. Ustedes han escuchado hablar del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, dice la historia, le pidió la herencia a su papá, fue y la malgastó en lo peor, ¿verdad? Se fue al mundo tras sus placeres, ¿verdad? Y dice que la Biblia, a partir del versículo 16, que es lo que tienen en sus notas, que se aproximó a algo que se llama el final del camino. Y dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Hay personas que dicen equivocadamente cuando relatan esta historia que terminó comiendo comida de cerdos. No, ni siquiera eso le dieron, después de que lo perdió todo. Pero miren lo que dice entonces el versículo 17. Entonces, volviendo en sí. ¿Qué ocurrió ahí? Los ojos le fueron abiertos. Arrepentimiento. Vio lo que hizo. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Entonces me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y eso fue lo que hizo. Primero vio y entonces cambió su manera de pensar y actuó conforme a eso. ¿Por qué es importante que quede claro esto? Porque hay personas que pretenden manipular a Dios también, diciendo: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y llevo años pidiéndole perdón a Dios, pero Dios no me ha entregado arrepentimiento, y hasta que no me entregue arrepentimiento, entonces yo no voy a cambiar. Eso es ser un manipulador, porque Dios no le va a entregar arrepentimiento a alguien que no está interesado en dejar de pecar. ¿Están conmigo? ¿Quién se está durmiendo? Usted no se puede dormir hoy. Hoy no, de pronto el próximo domingo, pero hoy no se pueden dormir. Esto es supremamente importante. Entonces, ¿qué es lo primero en este camino? Necesito confesar mi pecado, ¿me van siguiendo? Y experimento el perdón de Dios. Diga conmigo: recibo el perdón de Dios. Esta es la primera etapa fundamental que no me puedo saltar del camino para poder resolver este problema de que la culpa me está matando. Entonces, ¿qué hago después de que recibo el perdón de Dios? Todo lo que recibo, dice la Biblia, lo tengo que entregar. Jesús dijo: de gracia reciben y de gracia entregan. Entonces, si experimento el perdón de Dios, ¿qué tengo que hacer con el perdón de Dios ahora? Entregarlo. Recibo y entrego. De la misma manera como recibo, de la misma manera entrego. No me quedo con él. ¿Y por qué es importante esto? Porque ¿qué tiene que ver esto con el asunto de la culpa? La Biblia dice que tenemos que perdonar a todos los que nos han ofendido. No es una opción, no es si nos parece, es una orden. Tenemos que perdonar a todos los que nos han ofendido. ¿Me van siguiendo? ¿Y qué tiene que ver esto con la culpa? Ok, vamos a entrar a hablar de la culpa. ¿Qué es culpa? ¿A cuántos les resulta familiar esa sensación tan horrible y pesada que alguna vez en su vida la hayan experimentado? Levánteme su manito. Ok, a ver si estamos. 2, 3, hay uno que está durmiendo y no me escuchó. Ok. ¿Qué es culpa? ¿Qué es culpa? Es el dolor que yo siento cuando he hecho algo malo, cuando he dañado a otra persona, ¿verdad? O cuando me he dañado a mí mismo. Quiero aterrizarlo un poquito más. Es la experiencia que yo tengo, es la herida que yo mismo me produzco cuando hago algo que está mal hecho, cuando peco en contra de Dios. Es la herida que yo mismo me causé, estoy hablando de la culpa, cuando vi
el daño que le había causado a mi esposa y a mis hijas. El daño que Liliana experimentó, la herida que Liliana experimentó fue una, pero yo al pecar contra ella, yo me produje una herida y esa herida duele y esa herida se llama culpa. Es lo que siente un papá cuando peca contra su hijo, cuando le grita a su hijo, cuando le pega injustamente a su hijo, cuando le falla a su hijo. Esa experiencia, al ver el dolor causado, se llama culpa. Entonces, tenemos que perdonar a todos los que nos han dañado. En el caso de la culpa, nosotros mismos nos hemos dañado. En el caso de Liliana, cuando yo la ofendí con el adulterio, ¿a quién tenía que perdonar ella? A mí, porque yo la ofendí a ella, yo pequé contra ella. En el momento del adulterio, yo hice eso y me causé una herida. ¿A quién tengo yo que perdonar por haberme causado esa herida? A mí mismo. Este es el único camino para ser libre de esa culpa que me está matando. Yo quiero hacer un censo. ¿Quiénes aquí ya comenzaron, por lo menos han venido un fin de semana al proceso de restauración que comienza los sábados? Levanten su manito. Porque hay un porcentaje alto que todavía no han comenzado. Y tal vez esta es la primera vez que escuchan algo así. Y hay algunos que tenían que tal vez recordarlo hoy. Entonces, si yo confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonarme mis pecados, ¿verdad? Y limpiarme de toda maldad. Yo recibo mi perdón. ¿Qué tengo que hacer ahora con ese perdón que recibí? Tengo que entregarlo a todos los que me han ofendido. Eso me incluye a mí mismo. Si queremos ser libres de la culpa, necesitamos tomar la decisión de perdonarnos a nosotros mismos. Yo he tenido que perdonar, no solamente a Jaime García en el momento del adulterio, sino que he tenido que perdonar, y eso vino como resultado de mi tiempo de restauración, de muchas conversaciones con Dios. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero yo odiaba a Jaime García de 7 años. Y tuve que tener un tiempo de sanidad, y eso fue durante el proceso de sanidad interior, en donde tuve que entender por qué yo odiaba al niño Jaime García de 7 años, y tuve que tener un tiempo de perdón y perdonar al niño. Por explicarlo de alguna manera, tuve que perdonarme a mí mismo cuando tenía 7 años. Y así también, cada vez que he tenido convicción de pecados que he cometido y el dolor que yo mismo me he causado, para ser libre de la culpa, tuve que perdonarme a mí mismo. ¿Me va siguiendo, iglesia? Entonces, ¿a quién tiene que perdonar todo aquel que ha experimentado culpa? A nosotros mismos. Eso tiene que quedar supremamente claro. Entonces yo pregunto hoy, ¿qué les produce culpa? Y quiero pedirles que por favor escriban en el chat. Más todos los que están aquí, los invité, los que llegaron antes del servicio, durante el pre-service, saquen el chat de YouTube y esa es la manera como usted va a interactuar con nosotros hoy y se unen a la familia que está en línea. Y los invito a atreverse a ser honestos. Este es un tipo de confesión. Este es un tipo de confesión. ¿Qué les produce culpa hasta el día de hoy? La semana pasada vimos que le producía culpa a los que pasaron aquí al frente, pero ese no es el único motivo por el cual sentimos culpa. Yo me acuerdo que yo abandoné a mi familia, ¿verdad? Tuve un amago de restauración y cuando recaí y las volví a abandonar, la culpa que yo tenía era inmanejable. Yo no podía dormir por las noches de imaginarme que tarde o temprano me iba a enterar que Liliana estaba con otro hombre y que mis hijas estaban siendo criadas por otro hombre. Eso era inmanejable para mí. Horrible. Entonces, mientras escriben en el chat, les pido que busquen por favor Lucas capítulo 22. Vamos a ver un ejemplo de culpa. Lucas 22. La historia es: Pedro comienza a prometerle a Jesús el cielo y las estrellas. Voy a hacerte fiel hasta la muerte, siempre voy a estar contigo. Y Jesús le dice: antes de que el gallo cante,
me habrás de negar 3 veces. Bueno, y efectivamente a Jesús lo apresan, ¿verdad? Y dice la historia que Pedro lo niega la primera vez, después viene la segunda vez, después viene la tercera vez. Y después de la tercera vez, ¿qué dice? Canta el gallo, versículo 61. Y en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Uf. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por su mente. Las palabras fueron: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Por qué estaba llorando amargamente? ¿Qué fue lo que sintió en ese momento? Culpa. Tenga misericordia. Ese es otro pecado, se llama juicio. Sí, porque ¿qué sabe que estaban pensando? ¿Cómo es posible que vengan a la iglesia y no paguen el teléfono? Ok. Y quiero, antes de terminar hoy esto, explicar que hay algo que se encarga de hacer el reino de las tinieblas, el diablo. Y es a esta experiencia terrible de culpa que viene como resultado de pecar contra Dios, viene algo que Satanás agrega a ese dolor. Y se llama vergüenza. Normalmente la culpa y la vergüenza caminan junticas. La culpa dice: me siento mal por algo que hice, ¿verdad? Me siento mal por este pecado que cometí. Pero la vergüenza dice: hay algo muy mal en mí que me ha hecho merecedor de esto que estoy viviendo. La culpa tiene que ver con actos, con acciones. La vergüenza ataca nuestra identidad. Entonces, cada vez normalmente que alguien se siente culpable por algo que hizo, préstenme atención, por favor, préstenme atención. Todos conocen a Sebastián. Mírenme para acá, aquí. Cada vez que alguien comete un pecado y experimenta culpa, termina experimentando algo mucho más profundo que dice: soy lo peor. Y quiero que entienda que no es lo que hacemos lo que determina lo que somos. Es lo que Dios ha dicho. Eso es lo que nosotros somos. O eso es quienes nosotros somos. ¿Quién ha escuchado aquí que es un hijo de Dios? Levánteme su mano. Entonces, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y si pecamos, ¿qué seguimos siendo? ¿Y qué nos dice el diablo que somos en esos momentos? Quiero escucharlos. Somos lo peor, somos los más bajos, somos no dignos, merecemos quedarnos solos, no merecemos el amor de Dios y una tortura que se añade. Pero cada vez que el diablo habla mentiras, porque él es padre de mentiras. Diga conmigo: soy un hijo de Dios. ¿Por qué lo soy? Porque Dios lo determinó así. Y si Dios lo determinó así, nada ni nadie puede arrebatarme esa posición que tengo delante de Dios. No me van a dejar a Daniel aplaudiendo solo. Wow. Entonces, ¿está claro el camino? Cometemos un pecado. Necesitamos el perdón de Dios. Para poder experimentarlo, ¿qué necesito? ¿Cuál es mi parte para poder experimentarlo? Confesarlo, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero vimos, por lo que dice Proverbios 28:13, que no es solamente confesar, sino que tenemos que arrepentirnos. El que los confiesa y se aparta de Él. Podemos durar décadas pidiéndole perdón a Dios, pero si continuamos deliberadamente pecando, no vamos a ser libres de la culpa. Entonces, si lo hacemos bien, experimentamos el perdón de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con el perdón de Dios? Tenemos que entregarlo a todos los que nos han dañado,
a todos los que han pecado contra nosotros. Eso nos incluye a nosotros mismos. Solamente cuando nos perdonamos a nosotros mismos podemos ser libres de este peso espantoso de la culpa. ¿Quién está listo para un tiempo de sanidad? ¿En serio? Ok, quiero pedir que por favor me apaguen las luces. Apáguenme las luces. Y yo quiero invitar a esta iglesia a hacerse brutalmente honestos hoy. Olvídense de las personas que están alrededor suyos, porque aquí todos somos pecadores. Y estamos los pecadores que reconocemos nuestro pecado y los pecadores que se ponen una máscara. Todos estamos en la misma posición delante del Señor. Necesitamos desesperadamente su perdón. Y yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que hoy puedan reconocer o que tomen la decisión: no quiero seguir viviendo más de esta manera, quiero ser libre de la culpa y quiero comenzar experimentando el perdón de Dios. Yo quiero pedirles que vengan aquí al frente. Y quiero orar por ustedes. Vengan aquí al frente, hijos de Dios. No venimos a la iglesia simplemente a pasarla rico. Ser esclavos del temor es andar con esa preocupación de: voy a ser desechado. Voy a ser desechado por Dios. No somos esclavos del temor. Somos hijos de Dios. Vamos cantando todos. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Mientras están cantando, declárenlo con fe. Yo soy con convicción. Hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Padre, aquí están tus hijos, Señor, tus escogidos, por quienes tú moriste en esa cruz. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. El estar aquí en este lugar público es un primer acto de confesión, de declaración, de reconocimiento, de humildad, de que han cometido pecados contra ti. Y solamente tú y ellos saben de qué estamos hablando hoy. Tu palabra nos promete que tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados si los confesamos delante de ti. Así que yo quiero pedirles, iglesia, ahí donde están, como un murmullo, pero sáquenlos por su boca: hoy reconozco, Señor, que he pecado contra ti de esta manera. Hoy reconozco que he pecado de ti cometiendo adulterio. O te pido perdón y reconozco, Señor, mi orgullo, o que tengo una doble vida, o que estoy tratando de aparentar algo que no es, o reconozco mis juicios. Confiesen sus pecados delante del Señor. Y cuando terminen de hacerlo, levanten sus manos bien en alto. Levanten sus manos bien en alto y reciban el bendito perdón de Dios. Reciban el perdón de Dios. Sean llenos ahora del perdón de Dios. Él lo otorga porque Él es fiel. Él lo ha prometido y Él lo cumple. El perdón de Dios que entra por sus cabezas como un bálsamo refrescante, sanador, y recorre cada milímetro cuadrado de su cuerpo, de su alma, de su mente, sus emociones, todo su ser. Sean llenos del perdón de Dios.
Diga, hoy recibo tu perdón, Señor. Hoy soy lleno de tu perdón. Soy lleno de tu perdón. Lo creo así. Por fe lo declaro. Porque tú lo has prometido en tu palabra. Hoy reconozco, Señor, que necesito de tu misericordia. Sin ella estoy perdido. Porque soy un pecador. Porque soy una pecadora. Dígale, hoy reconozco tu sacrificio en la cruz por mí, Jesús. Hoy reconozco que moriste por mí en esa cruz. Y eso te ha dado el derecho de convertirte en mi Salvador. Me ha hecho merecedor a mí de recibir el perdón de mis pecados. Una vez más te recibo en mi corazón como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Hoy recibo tu perdón. Y ahora ahí con sus ojos cerrados, la instrucción dice que de ese perdón que recibimos lo vamos a entregar. Y quiero que de una manera simbólica ustedes se imaginen que están ustedes mismos frente a ustedes, como para tener una conversación. Así como yo lo hice en aquel momento y lo sigo haciendo cada vez que tengo el peso de la culpa sobre mis hombros. Y se van a otorgar el perdón que han recibido del Señor a ustedes mismos. Y se van a llamar por su nombre y háganlo como un murmullo, pero hagan el ejercicio. Jaime, hoy te perdono por esto que hiciste. Te perdono por el dolor que me causaste. Te perdono porque pecaste contra mí. Te perdono por todas las consecuencias que he tenido que vivir como resultado del pecado que cometiste. Te perdono por todos los conflictos que tengo hacia Dios. Te perdono porque he llegado a concluir que mi pecado es imperdonable. Te perdono por todas y cada una de las consecuencias que he tenido que enfrentar. Te perdono por la condenación que llevo años cargando sobre mis hombros. Te perdono. Te perdono. Perdonar, una de las definiciones literales del perdón es abrir nuestras manos, soltar y dejar ir. Así que imagínense, y si pueden hacerlo, háganlo. Abran sus manos y digan: Jaime, llámese por su nombre. Hoy abro mi mano, te suelto y te dejo ir. Eres libre de la culpa. Eres libre de la condenación. A partir de este momento, no me debes nada. A partir de este momento, no te vuelvo a cobrar. No te vuelvo a cobrar la deuda. Te suelto y te dejo ir. Hoy hago uso del perdón que Dios me dio para entregártelo. Ya no soy más esclavo del peso de la culpa, ni de la vergüenza, ni del temor a ser rechazado por Dios. Ya no soy más culpable. Diga conmigo: ahora soy libre. Ahora tengo paz. Ahora puedo mirar a los ojos sin esta sensación de suciedad dentro de mí. Y lo puedo hacer porque mi Dios es fiel. Porque Él me perdonó. Porque hice uso de ese perdón para entregármelo a mí mismo. Diga con autoridad: soy libre de la culpa. Ya no me pesará más. De ahora en adelante me aferro a la vida abundante, a los planes de bendición que el Señor ha preparado para mí. Porque soy su hijo, porque soy su hija, porque Él me ama, porque por mí murió en esa cruz. Por tanto, tengo derecho a experimentar esa libertad.
Dígale, gracias mi Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por amarme como lo haces. Gracias por aceptarme tal y como soy. Gracias por tanto. Gracias por tanto. Hoy saldré de aquí siendo literalmente una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irse, denle fuerte ese aplauso. Vamos a terminar de cantar esta canción. Ya no soy esclavo. Libertad, fuimos liberados de ataduras. Soy libre de toda atadura en el nombre de Jesús. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Cantaremos libres. Si usted es libre, levante en alto esas manos y adora a su Señor. Me estoy rodeado. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Recibe su perdón ahí. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados. ¿Cuántos son libres esta mañana? Grita. Somos libres. ¿Cuántos hijos son libres? Somos los hijos y las hijas. Y cantaremos todos. Ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Cántalo más alto. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Una vez más, ya no soy. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo quiero pedirle, denle un aplauso de victoria al Señor bien fuerte. Un aplauso de gratitud al Dios Todopoderoso que dio su vida por nosotros. Gracias, mi Señor. Quiero decirle esto antes de que nos vayamos. Vamos a seguir pecando. Desafortunadamente, mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir pecando. Y el diablo va a intentar de nuevo llenarnos de culpa y vergüenza. Esto es lo que usted va a hacer. A ver, ¿por qué hace él eso? Porque él ya sabe, él ya conoce los planes de bendición que Dios ha decretado sobre nosotros. El diablo conoce nuestro futuro y eso lo intimida. Entonces, si él quiere llenarnos de culpa y vergüenza, recuérdele a él la verdad de Dios que nos ha enseñado a nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Y recuérdele a él el futuro que le espera. Nosotros estaremos una eternidad en el cielo, en la presencia de Dios, y el cochino
otro diablo estará por una eternidad en el lago de fuego y azufre. Así que no se deje intimidar más. Somos hijos de Dios y no somos lo que el mundo ni las tinieblas dicen que somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos, y Él dice que somos sus hijos. Y usted le da una patada al diablo, ya sabe por dónde. Y pónganse pentecostales, no hay problema. Iglesia preciosa de Dios, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Salgan experimentando y a vivir la libertad que el Señor les ha entregado en esta mañana. Somos libres.